Por 24 horas en reclamo de aumento salarial, sobre todo con el tema de el techo salarial que plantea el gobierno. Vamos a hablar también de eso. Está en línea Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado del Frente de Todos. Sergio, Cintia García, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Cintia, un saludo a todos en la radio y a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, estamos en una jornada de protesta, de paro bancario. Esto como, además de digamos, los bancos han sido uno de los sectores ganadores, ¿no? de estos últimos años, siguen siendo ganadores, siguieron ganando. Siempre ganan. En la pandemia. Bueno, alguien una vez me dijo, los bancos son los bancos. Frente a esta situación. Y cuando no ganan los cubre el Estado como la especificación asimétrica. Claro, exactamente. Entonces, en este contexto, explícanos, por favor, esta medida de fuerza. Sí, nosotros finalizamos nuestra paritaria en el mes de diciembre y tenía que tener una revisión, si bien quedamos algunas centésimas nomás por debajo de la inflación, hay que discutirlo, y además deberíamos tener resuelta la paritaria 2023. Para resolver esa paritaria nosotros planteamos que antes que discutir sobre porcentajes, lo que estábamos pidiendo era que el sector empresario tuviera algún tipo de compensación con el impacto que había tenido el impuesto a las ganancias de los salarios de los trabajadores, porque el porcentaje que nosotros terminamos arreglando no es el porcentaje que después le termina llegando al trabajador bancario en mano, todo este impacto. Claro. La diferencia es entre un 5 y un 15% que tributa un trabajador bancario de su salario. Con lo cual, como vos decís, siempre ganan. Cuando uno mira los números de los bancos, el año pasado, los números están hasta septiembre en el Banco Central, en el primer trimestre ganaron 65.000 millones, 68.000 creo en el segundo trimestre y 196.000 en el tercero, que son los últimos datos. Creemos que eso, más el negocio de activos con el Estado a través de los títulos públicos o a través cuando saca algún tipo de letras o instrumento del Banco Central, que le genera una rentabilidad rápida, fácil, sin costo, porque no tienen costos de quebranto, ni de previsiones, ni de nada, hacía posible que cumplieran con esta situación y que los trabajadores, o ayudaran a los trabajadores a sobrellevar esta situación. Bueno, se han negado sistemáticamente a esto, no han querido abrir esa discusión a pesar de las fabulosas ganancias que tienen, y además planteamos la necesidad de discutir el proceso de tercerizaciones que están llevando a cabo los bancos, que están quitando trabajo bancario y transfiriéndolo a empresas tercerizadas que no son bancarias. Bueno, ninguno de estos dos temas han estado dispuestos a sentarse en la mesa a discutirlo, y a partir de ahí, después de 2 meses de pacientes negociaciones, tanto formales en el Ministerio como informales fuera del Ministerio, y no llegar a un acuerdo, se tuvo que tomar esta medida de fuerza. ¿Y con qué perspectiva luego de la medida? Bueno, el Ministerio ha citado para el día lunes o martes, creo, de la semana que viene ya a una nueva audiencia. Esperemos que recapaciten, creo que la medida va a ser bastante fuerte. Estaba recibiendo informaciones de todas las seccionales en el interior del país. Los bancos abren a las 8 de la mañana, 7:30, 8 según la provincia, y es un paro total en toda la provincia. Seguramente acá también lo será, en Capital y el conurbano. Y esperemos que esto los haga recapacitar, si no, obviamente nos veremos obligados a intensificar las medidas de fuerza por más que no quisiéramos. Esto se da en un contexto, ya te paso Alan Longe, acá mis compañeros quieren preguntar y aprovechar tu paciencia, ¿no? Para esta entrevista, porque hay varios temas a tocar. Esto se da en un contexto, ayer hablábamos con Kelly Olmos sobre el techo, no sé si la palabra es techo paritario, pero como vos hablabas, no sé si lo que importa es el porcentaje, pero esta idea de que no haya, que este año el aumento sea un 60%, nosotros en su momento decíamos que bueno, que eran expectativas muy optimistas con respecto a la inflación. Esos por ahora no se están dando, esos parámetros. La ministra dijo ayer que ella insiste con ese tope paritario y que están trabajando, sobre todo desde la cartera que dirige Sergio Massa, para generar esa baja de la inflación. ¿Cómo ves vos el escenario macro? Bueno, en principio los salarios no generan inflación, eso está claro. Bastará recordar que en el gobierno de Macri los salarios perdieron 20 puntos con respecto a la inflación y sin embargo el gobierno de Macri terminó con una inflación del 54%. A las pruebas me remito, dijeran las personas mayores. Es decir, con ese dato creo que uno despeja cualquier duda de que los salarios son inflacionarios como primer medida. Segundo, que generen expectativa de inflación
Y tampoco, porque en realidad la mayoría de los salarios van detrás de la inflación. Cuando vos haces un acuerdo lo haces por tramo, en un pago, en 2, en 3, en 4, bueno, con una inflación en los niveles en que ha terminado en el 2022, la cantidad de pagos son mayores porque estás negociando a cada rato recuperar ese poder adquisitivo. Pero estás cobrando inflación vencida, no inflación adelantada. Si vos cobraras inflación adelantada es una cosa, si vos cobraras inflación vencida quiere decir que el mes que viene vas a comprar menos H de leche producto de que la inflación creció y tu salario no. Y cuando lo recupere, la inflación volvió a crecer al otro mes, con lo cual la expectativa de inflación también la despejo de eso. No obstante ello, todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, buscan poner un parámetro de discusión en paritaria que no puede, es un techo si uno se somete al techo, es decir, si a uno le dicen el 60 y no firma más del 60 y después no revisa y perdió 20 puntos contra la inflación, sí fue un techo. Ahora, si vos tenés cláusula de revisión y podés ajustar ese parámetro que se intenta poner, bueno, yo no le veo mayores dificultades en hablar de un número, pero siempre y cuando tenga los resguardos de las revisiones para que el trabajador no pierda y, si es posible, le gane a la inflación. De todos modos, creo que todos los años, todos los gobiernos han intentado poner ese parámetro y todos los años y todos los gobiernos hay que revisarlo. terminan actualizándolo. Más o menos los parámetros de acuerdos salariales que intentan poner los gobiernos se parecen a la inflación del REM en el Banco Central, ¿viste? Te dicen un número en enero y te terminan cambiando el número todos los meses. Palazzo, ¿qué tal? Buen día. Alan Longi lo saluda. Usted fue uno de los que propuso hace una semana en la mesa política del Frente de Todos armar esta comisión para pedirle a Cristina que sea candidata. ¿Cómo va el armado? ¿Quiénes la van a integrar? ¿Ya hay una fecha? ¿Qué nos puede adelantar de eso? Mirá, en esa reunión se consiguieron algunas coincidencias importantes. La primera el primer hecho auspicioso fue que nos pudimos juntar los diversos sectores después de mucho tiempo en una mesa a discutir. Lo segundo es que en todos los sectores se expresaron contundentemente de que se pretende ganar, se quiere ganar la elección y que para eso hay que conservar la unidad. Y lo tercero, todos coincidimos firmemente en que había que romper esa proscripción hacia Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esa base de unidad, de mantener el espacio, de querer ganar y reconociendo que hay una proscripción hacia Cristina Fernández de Kirchner y que a su vez es la dirigente que más mide y que triplica en voto a cualquier candidato del Frente de Todos, es que yo hice esa propuesta. Si es la candidata que más mide, si todos le debemos que el Frente de Todos se creó gracias a su generosidad política, decidiendo acompañar y no siendo la candidata en su momento, y con eso garantizó una elección, lo menos que podemos hacer es ir y pedirle que un esfuerzo, una vez más, que sea nuestra candidata y que revea esa decisión. Ahí también se quedó, además de ese tema, en otros vinculados a lo económico, a la plataforma económica que tiene que presentarle el Frente de toda la sociedad para recuperar el voto o recuperar la confianza de la sociedad. Hay que recuperar muchos temas económicos y se quedó que ahí un espacio más chico iba a determinar las funciones que cada uno iba a tener, en donde los referentes de esos espacios seguramente serán los que definan quién es la comisión, cuándo la va a ver y cómo se abordan los otros temas. Palazzo, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. Igual flaco favor le hace a este clamor de unidad, esta separación del bloque de senadores, esta creación de unidad federal con Guillermo Snopek, que salió a cuestionar duramente en público a la gestión de Alberto Fernández. Sí, creo que obviamente ninguna división hoy ayuda. Hemos tratado precisamente de juntarlos a todos. La idea sería que, más allá de los cuestionamientos internos que tenga ese sector que ha creado ese subbloque, lo importante sea que siga acompañando dentro del Frente de Todos determinadas políticas y que den la discusión. Está bien que den la discusión en las cosas en que no estén de acuerdo. Yo soy uno de ellos. Yo he planteado, y ustedes habrán visto algunas declaraciones, desde hace tiempo, desde siempre, que he cuestionado algunas cosas que me parece que están mal dentro de nuestro propio espacio. Creo que algunas cosas nosotros no hemos podido cumplir nuestro contrato electoral con la sociedad y principalmente con una base electoral nuestra, que es la que más mal la está pasando en la Argentina. No hemos podido recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos que se perdieron durante el gobierno de Macri. Y hay fundamentos y hay elementos para explicarlo. Sí, está la pandemia, está la guerra, lo que subieron los precios, pero también hay políticas de Estado que nosotros podríamos
haber hecho para equilibrar ese desbalance que hoy tenemos en no haber podido cumplir con recuperar los ingresos de los que menos tienen. En ese sentido, en las diferencias, porque yo no creo que las diferencias rompan la unidad, en todo caso las diferencias construyen unidad con diversidad. Sí, con diversidad y en defensa de los sectores populares, ¿no? Porque el otro día alguien me decía, bueno, pero Alberto va a decir que Cristina no lo dejó gobernar, que tenía en contra a Cristina. Y bueno, en todo caso, Cristina a quien no tiene en contra es a las grandes mayorías, ¿no? Porque si uno recorre las barriadas, el clamor Cristina presidenta, Cristina candidata, dentro del espacio del Frente de Todos y el campo de Nacional y Popular es claramente importante y mayoritario. En ese contexto, dos cuestiones, Sergio, con honestidad intelectual, la que sé que te caracteriza. ¿Qué es lo que generan los funcionarios de los ministros del Ejecutivo que dicen que Cristina no está proscripta? Y por otro lado, con respecto a la reelección de Alberto Fernández, ¿vos qué crees que tiene que ocurrir? Respecto a la definición de que Cristina no está proscripta, es un hecho de puro tecnicismo legal. Uno cuando opina sobre política, y en la política Cristina está proscripta, y no es casualidad que la proscriban. Si Cristina dice hoy es candidato, te puedo asegurar que la Corte, que deja dormir expediente 16 años como la ley del Consejo de la Magistratura, en 30 segundos le ratifica la condena a Cristina, porque hay claramente una intención política o una intención del poder inmiscuido en la política, y cuando digo el poder no solamente hablo de Juntos por el Cambio, hablo de los titiriteros que están atrás en el poder, que ha decidido que Cristina no sea la candidata. ¿Y por qué ha decidido que Cristina no sea la candidata? Y porque a pesar de las 200 tapas que le puede haber dedicado Clarín, de los ríos de tinta en los diarios que tienen la costumbre de atacar a los sectores populares, de las horas de televisión, de micrófono de radio en contra de Cristina, Cristina sigue siendo la candidata que más mide en cualquier escenario o en cualquier encuesta, sea del Frente de Todos, o sea de Juntos por el Cambio, o sea de Milei, o sea del que sea. Entonces hay una decisión política que tiene el poder de que Cristina no sea candidata, porque es la dirigente sindical, la dirigente política, que genera agenda. A Cristina no le van a generar agenda las tapas de los diarios, ni lo que diga un columnista en la televisión. Cristina genera agenda. Entonces, como cuando hay un dirigente que genera agenda y tiene la valentía de confrontar con las corporaciones, y a su vez tiene el valor de poder llevar adelante políticas y su agenda tiene que ver con las mayorías y no con las minorías, y en función de esas mayorías realiza política cuando es gobierno, bueno, no es un candidato precisamente que le guste al poder. Por eso Cristina hizo la referencia muy acertada, mascota nunca, ¿no? Y creo que esa es la definición. A veces yo suelo decir que Cristina presa es el objeto de deseo lacaniano que tiene el poder, porque en el fondo lo que quieren encarcelar es que no haya políticas de inclusión en la Argentina, y mucho menos que haya candidatos que confronten con las corporaciones. ¿Y sobre la intención de reelección de Alberto Fernández? Mirá, yo creo y aspiro a que la realidad prime y la racionalidad prime. Si Cristina decidiera ser candidata, bueno, claramente Cristina es la candidata. Uno no solo tiene que mirar quién es el más conocido, sino también que tiene que mirar la intención de voto, y tiene que mirar quién puede, si hay una segunda vuelta, concitar más votos de los que sacó en primera vuelta, y creo que no sería el escenario que se está dando. Es más, sería raro que un presidente de la nación sea candidato en una interna. Es más, no sé si hay interna, si hay un presidente de la nación candidato. ¿Cómo se presenta a alguien? Por ejemplo, un ministro que quiera ser candidato cuando el presidente dice que quiere ser y quiere su reelección. ¿Qué va a decir? ¿Estoy en desacuerdo con el presidente? Claro. ¿Cómo va a ser un gobernador que muchas veces depende de un montón de factores y de articulaciones con el Poder Ejecutivo Nacional? Va a decir, no estoy de acuerdo. Entonces, es medio como raro que un presidente esté alentando la posibilidad interna en su propio cargo. Palazzo, a veces algunos comparan la situación de Francia con Macron, y creo que fue Sarkozy, que eran funcionarios, y te dicen, bueno, pero esto pasó en Francia. Bueno, pero en Francia no había una Cristina proscripta, ¿no? Claro, obviamente. Palazzo, de hecho, en la provincia de Buenos Aires casi que ni se discute que Axel Kicillof pueda ir a la reelección, y a nivel nacional sí, porque hay una diferencia de gestión, ¿no? Sí, no sé cuál será la definición final, pero claramente
se han dado muestras de unidad de todos los espacios, de todos los sectores en la provincia. Ese encuentro de Merlo hace poco y esa foto grafica que se está trabajando con todos los intendentes, con la conducción del gobernador, con la conducción política dentro del Frente de Todos, dentro del PJ de Máximo Kirchner, con lo cual, si están todos y están en una foto después de reuniones que se hicieron en diciembre, en enero y en febrero aparece esa foto, claramente la realidad es distinta. Ojalá a nivel nacional se corrija también lo que está pasando. Sergio Palazzo, gracias por este contacto con la M750. Gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día. El secretario general de la Asociación Bancaria.